Nada en mi obra es premeditado. Como nada en la vida es premeditado. Tú puedes prever algunas soluciones y torcerse en el camino. Tú te metes en la obra y realmente no sabes a dónde vas a ir. Lo que yo estoy tratando de hacer es empujar al que ve la obra de arte a que tenga una concienciación interna, porque mis sentimientos no son los sentimientos del que ve la obra. Lo que quiero es que el que vea la obra sienta la necesidad de buscar algo. Yo admito que soy artista concreto. Arte concreto quiere decir que en nuestra obra no hay referencia a nada afuera de la obra de arte en sí misma. En el trasfondo de eso hay una inestabilidad, concretar y no concretar. No se puede concretar, es igual que el color, todo pasa. Yo no estoy expresando ninguna idea ni quiero decirle nada al que ve el cuadro, porque yo creo en la libertad. No hay luz. Yo no sé vivir en tinieblas. ¡Qué angustia! Y yo imploro la luz, los colores, volver a vivir. Estamos asistiendo al proceso inverso de la naturaleza de la luz. Estamos asistiendo a partir de los tres colores primarios de la luz, producir la luz blanca. Y cuando interrumpimos ese proceso con la presencia mía entre la fuente de la luz y la pantalla, aparecen todos los colores del espectro de la luz. La escultura es cuando un personaje que en ese momento es parte de la escultura interrumpe el proceso natural de producir el color blanco. Entonces, cuando ese sujeto interrumpe ese proceso, aparece la escultura. En este caso, tú eres parte de la escultura, tú eres la escultura. La escultura de luz es la concienciación personal de que yo estoy inmerso en la luz y en los colores. Esos son los colores que yo quiero utilizar, que quiero aprisionar. Los colores parten de la luz. Si no hay luz, no hay vida. No vemos, vaya, es la oscuridad, es el agujero negro que no se sabe lo que es. Los colores tienen sentido para nosotros, cada color según la cultura. Es decir, es muy importante cómo los colores están asociados directamente a nuestra cultura, a nuestro modo de vivir, a nuestro pensamiento. Yo no pinto la luz, yo utilizo la luz, yo vivo en la luz. Y yo quiero que el que vea los cuadros viva en la luz también. La vida es futuro. La vida es lo que va a pasar, bueno o malo. Si tú te aferras al pasado, no estás permitiendo fluir la energía. Entonces, claro, la misma idea en la obra de arte, no tener referencias, porque cuando tú tienes un elemento referencial en tu obra de arte, me anclan a eso que ya no existe. Pero cuando tú eliminas toda referencia al pasado, lo único que te queda es el devenir.
El devenir, que es lo que tienes que afrontar. Yo creo que es válido. Que es válido que la referencia te ancle a algo que ya pasó, que no existe y que debes abandonar. Utilizo la forma geométrica porque no hay otra manera de eliminar tanto para expresar lo que yo quiero. El cuadrado en sí no significa nada. Entonces tengo que utilizar el color para esos cuadrados. Si utilizo el color sin una definición anterior, me pierdo, porque entonces el color forma una forma en sí misma que me controla. Entonces yo quiero encauzar un pensamiento. El color para mí es uno de los elementos más volátiles de la plástica. Los matices de colores son millones. Cuando tú utilizas un color, es una decisión. Vaya, es una decisión que en el caso del pintor está arriesgando la vida. Ahora, cuando utilizas dos colores, entonces ya estás en un campo de batalla. Pero el campo de batalla, el riesgo ese que tú estás utilizando, lo tienes que proyectar. Si tú llegas a proyectar una sensación de vacío, de incertidumbre, de problema problemático, entonces estás empujando al usuario a que busque en sí mismo. Pero la inestabilidad del color, pues claro, es que puede buscar en sí mismo en un momento, pero ese momento cambia, porque por la luz cambia el color, por la situación donde está, todo. Entonces, claro, es como la vida. En una obra de arte puedes tener o tensión o armonía. Ambas situaciones te producen desconcierto, porque la armonía pues es mentira, y la tensión pues te produce necesidad de llevar a la armonía. Por ejemplo, ahora estoy pintando un verde que yo no utilizo usualmente. Pues me producen muchos problemas en el sentido de que tengo que controlarlo. Pero ese verde va a tener que luchar con un naranja, por ejemplo, ¿no? Que a mí me parece horroroso, pero tiene que hacer. Ese es mi reto actual. Cuando termina el artista el cuadro, la mayor función es que ese cuadro instigue o provoque en el que lo ve, con el que se comunica, un nivel de concienciación. Ahora, eso no quiere decir que ese cuadro también puede servir como objeto de decoración. Ese cuadro está en el entorno y no deja de tener su función de búsqueda del conocimiento si también está integrado en la vida. En muchos momentos la obra mía la he tenido como una imagen en la mente. El dibujo, de todas maneras, es algo que de día a día te lleva a organizar tu mente. Esta carpeta que la hice con Gonzalo Rojas es una carpeta a partir de los poemas de Gonzalo Rojas, y es la obra más figurativa mía. Le llama 5 diálogos porque es el diálogo entre
la poesía de Gonzalo y lo que yo he captado como la esencia de esa poesía. Diálogo del pez. Él tiene una del animal que me rodea a medida que voy saliendo. Otro poema que él tiene, de la mariposa. Entonces dice, Requiem de la mariposa. Y este es lo que yo pienso que es una mariposa. Esta es mi segunda carpeta y la obra, digamos, más política que yo he hecho. Opresión. Cercena la estrella que ilumina y mata. Es un verso de Martí. Cárcel. Elimina la estrella. El exilio. Libertad. Y llegó Martí con la bandera cubana. Martí en azul, los tres colores de la bandera cubana. Martí en azul no debió en blanco y morir rojo. Vaya, que no tiene que ser obvio, sino es sutil. Cuando el negro empieza en mi obra, quizás sea en estos cuadros, es como que lo negativo se está metiendo en mi obra. Este es el mundo, este es mi mundo, mundo de colores, mundo de relaciones, mundo de, ¿cómo se llama? De sistemas, ¿tú entiendes? Relacionado directamente con mi vida. Es decir, el negro en mi vida es aquella parte de que yo lo siento, que me duele. Entonces, es mi patria. Añoro, yo creo que tuve una infancia feliz dentro de lo que cabe. Mi pueblo es Banes, un pueblo joven en Cuba porque es de finales del siglo XIX. Cuando acabé mi bachillerato en el 1940 y pico, me fui para La Habana a estudiar la carrera que yo quería. Yo quería estudiar arquitectura, pero no tenía dinero. Y la única carrera que pude escoger es contador público. Cuando voy a La Habana, mi hermano segundo, Frank, que estaba estudiando ingeniería, y yo cogemos una habitación en el Hotel Andino que estaba frente a la universidad, pero tenía dos habitaciones con un baño en el medio. En una habitación estaba mi hermano Frank y yo, en la otra habitación Raúl con otro estudiante. Mi contacto con Raúl pues fue esporádico, digamos, ¿tú entiendes? Compartíamos el baño, pero no ideales. En aquel entonces, hace 50 años, pues fuimos amigos. Hace 50 años. Fidel se casa con mi hermana cuando estaban estudiando en la universidad. Se casan en Banes. Fue un acontecimiento. Yo nunca pude tener una empatía con Fidel. Mi idea de Fidel es que o tú aceptas su liderazgo o no eres amigo de él. Mira, yo me acuerdo, la única anécdota que yo puedo pensar de Fidel es una vez que estábamos en una habitación, estaba Fidel, mi hermano, él hablando con mi hermano, y estaban hablando de algo de los Estados Unidos. Lo único que le interesa a Fidel es la destrucción de los Estados Unidos. Él sabe absolutamente que si los Estados Unidos no deja de existir, el problema del sistema de ellos no puede avanzar y está probado porque el sistema democrático, digamos, acabó con el sistema soviético, pero él sigue en la mente.
Él tiene que acabar con los Estados Unidos y con la idea democrática. Es otra dimensión en la que él está. En el dolor que me produce lo que ha producido, lo que ha hecho con Cuba. Eso es todo. Dolor, mucho dolor, mucho dolor. El 31 de diciembre me cogió a mí festejando el Año Nuevo, naturalmente, ¿tú entiendes? Con, entre otros, Andresito Rivera Agüero, que es el hijo del que había salido presidente de que iba a suceder a Batista. En la posibilidad que nosotros, digamos, estamos seguros que Batista se iba a ir y volvíamos al proceso constitucional. Vinieron a buscar a Andresito para llevárselo, porque entonces me enteré que Batista se iba. Entonces, bueno, oye, hay que irse también. Me fui en el avión, en el último avión de la cubana que salió del aeropuerto José Martí. Después de eso, cortaron el aeropuerto y no pudo salir nada más. El piloto dijo, cuando se enteró del acontecimiento, dijo, no voy. Y alguien le puso una pistola en la sien y le dijo, sí, usted sí va. El sistema, vamos a llamarle comunista, no sé si puedo llamarle así o no puedo llamarle, pero vamos a llamarle así. Te da unas expectativas vivenciales totales. Si tú como ser humano tienes la capacidad de desarrollarte totalmente en ese sistema. Entonces, tú llegado a un momento te das cuenta que no solamente no puedes desarrollarte, sino que te coarta lo más imprescindible para vivir. Es decir, que te coarta la respiración, que te coarta eso que llamamos libertad, que según la mentalidad que tenga se pone más grande o más pequeña. Entonces, claro, es frustración. La frustración parecida a la que podemos tener en el mundo capitalista, pero esa ya la sabemos. Tenemos esa esperanza que es horrorosa, la palabra, la idea, todo es horrorosa. Esperanza vino en la caja Pandora, es horrorosa. Pero bueno, la posibilidad quizás de llegar a hacer algo dentro de nosotros mismos. Pero donde no podemos hacer eso quizás es en el mundo ese que nos quiere diseñar nuestra vida. Cuando yo estuve en Nueva York, salí de Cuba, ¿no? Entonces me conecté con los artistas que eran afines a mi trabajo, al trabajo que ahora llamamos concreto. Yo en aquel momento no sabía que era concreto. Pero al mismo tiempo me relacionaba con amigos dentro del círculo de artistas, pues que me interesaban. En ese momento estaba comenzando lo que llamamos pop art. Dentro de los artistas de pop art estaba Andy Warhol, uno más. Como todo artista, Andy Warhol era un individuo muy complejo y me interesó la personalidad de Andy Warhol. Yo iba a lo que él llamaba la factoría y había un ambiente, digamos, frenético de creatividad. La vida de Juanita Castro es un rodaje típico de Andy Warhol.
Es un rodaje aséptico, pudiéramos decir. Aséptico, en el cual yo creo que es la característica de Andy, que es que no pasa nada y pasan muchas cosas. Los amores de Ondine. No fue una película planeada por Andy, sino que estábamos todo el grupo de Andy pues en una casa en East Hampton, y pues empezamos a beber y a conversar, y pasó la película. La cuestión de mostrarse en cuero, desnudo, yo no le doy ninguna importancia en ese momento, porque primero nunca ejercí de buen cuerpo ni nada de eso. Pasó, y de pronto me encontré con que estaba en la portada de un periódico, en el Village Voice, y está bien, vaya, resultó. Nada más. Puede decirse que yo estaba experimentando la vida, yo estaba volcado en mi propio egoísmo. Estaba absorbiendo todo aquello que estaba pasando sin saber lo que era. Yo considero que Andy Warhol fue un gran manipulador, pero eso es parte de su genialidad. Era el individuo imbuido en su necesidad de creatividad, de contacto, de manipulación de las herramientas que incluía el ser humano. En un momento dado, yo pude haber sido una herramienta de él. Él pensó, me dijo que hiciéramos una obra conjunta. Yo no quise hacer esta aventura con Andy porque no me gustó la idea figurativa, la referencia en la obra de arte, la mistificación de ídolos. Yo voy por otro camino que me ha traído hasta aquí. Yo no sé si es bueno o malo, pero es donde estoy. Es que Andy Warhol siempre fue un individuo distante. Yo lo considero mi amigo, que fue mi amigo. Era sexual, no bebía, no tomaba droga, aunque alrededor de él pasaba todas esas cosas. Él era ambiguo, sí, era un ser muy ambiguo. Es decir, muy ambiguo, que él utilizaba esa ambigüedad. Andy Warhol no pudiera haber existido en otra cultura, es decir, es un producto de la cultura occidental. No sé cuál ha sido, tú entiendes, la influencia, pero indiscutiblemente alguna tiene que haber sido, ¿no? En los años 60. Yo me fui en los 70, después como en los 80 volví a Nueva York. Entonces, en la tienda de arte vi unos colores y le pregunté a la chica que vendía entonces me dijo, bueno, esto desde Andy Warhol tenemos esos colores. Es decir, porque Andy Warhol usaba esos colores fluorescentes, etcétera, ¿no? Y vaya, eso me sorprendió, la verdad, porque yo no los conectaba, ¿no? Quizás ese ha sido uno de las influencias de Andy, pero yo no sé. Él hizo una exposición en la Galería Vijande. Yo fui a verlo, lo saludé, después él me puso tuvo una rueda de prensa, yo estuve en la rueda de prensa. Fue muy emocionante para mí. Los 60, en
Nueva York fueron muy importantes en mi vida y ahora que yo estoy conversando con los amigos eso de Andy Warhol, pues también fue importante. Fue una apertura a mi interior, fue una definición de lo que yo quería hacer. Yo creo que quizás uno no sabe lo que quiere en la vida, pero sí sabe lo que no quiere. Vine a Madrid. Mientras que estaba viviendo en Madrid, viví un año en San Pablo, Brasil, otro año en Asunción, Paraguay. Después volví a Madrid y por azares de la vida, pues pasé 5 años en Lieja, en el corazón de Europa, donde yo me muevo como artista. ¿Qué Madrid? Madrid es una ciudad que ya se ha convertido en parte de mí, ya yo pertenezco a Madrid. Todos estos años he tenido una experiencia vital y una experiencia artística muy importante. Me relacioné con un grupo de artistas concretos que fue para mí una experiencia fundamental. Tengo mi taller, tengo un taller pues muy cómodo para lo que yo necesito actualmente, y además la condición de la relación humana ya yo la tengo resuelta aquí en Madrid. Tengo amigos, amigas, puedo caminar, y Madrid pues se habla español como en Cuba. Todos tenemos antecedentes, antepasados españoles, que es parte de uno, es parte mía. Quizás Madrid me aporte la estabilidad emocional que yo necesito. ¿Qué le falta a Madrid? Actualmente yo me siento como artista exiliado de Madrid. Yo me siento que yo como artista estoy en Alemania, que es donde me quieren, que es donde valoran mi obra. Pero eso no quiere decir que yo esté distanciado de Madrid. Yo tengo mi segundo exilio. El primer exilio ha sido al final en España. Ahora estoy exiliado en Alemania. Estoy exiliado en Alemania viviendo en el barrio de Antón Martín de Madrid. Yo me siento que aquí no soy nada en Madrid, que en España, que aquí no existo. Y en Alemania estoy ofreciendo algo. Because of it's an idea, it's not my life, but it's not my mind. I want to provoke your mind. Ahí hice en 1970 en Nueva York. Ya estuvo viajando por todos los lugares que yo estoy viajando, ¿te entiendes? Y envuelta en papeles. Entonces ahora Mr. Rupert la vio reflejada y la mandó a buscar. Es una obra que yo llamaría muy racionalista, pero al mismo tiempo la razón mezclada con el sentimiento, en el sentido de que si hay razón, digamos, en que yo ponga arriba los colores fríos y abajo los calientes, es por el sentimiento que unos tienden a huir de uno y otros acercarse.
Estamos en Hunfeld, después de la caída del muro de Berlín. Este lugar estaba abandonado, era una planta eléctrica abandonada que la ciudad se la dio a Jürgen Blum y él ha hecho, no es más que un museo, es un centro de creatividad, es un centro de lo que está pasando ahora en el mundo del arte concreto. Y lo que vais a ver aquí es parte de la obra de artistas que están trabajando ahora. Ahora acabo de exponer en la casa de Mies van der Rohe, en Berlín. Expongo en Berlín. Es decir, constantemente estoy en contacto con el Forum Konkrete Kunst de Erfurt. Estoy en contacto con Hunfeld, que también tienen un foro. Y aquí he hecho mucho, aquí he trabajado mucho. Pero no me quieren escuchar. ¿Está bien? ¿No? La cuestión del arte no tiene que ser una cuestión de dolor, sino algo de la vida. Una vida sin fantasía, sin misterio, sin posibilidades de errar. La vida organizada, mejor que te mueras. El ser humano por esencia es vulnerable. Si tú te proteges de cualquier cosa que te vaya a pasar, estás muerto, ya muérete. Tus puntos vulnerables son los mágicos. No, modernidad yo no sé lo que es, absolutamente no sé lo que es. Modernidad. Porque eso es efímero. Pero la vida es rebelión, si no, no es vida. Nada en mi obra es premeditado. Como nada en la vida es premeditado. Tú puedes prever algunas soluciones y torcerse en el camino. Tú te metes en la obra y realmente no sabes a dónde vas a ir. Lo que yo estoy tratando de hacer es empujar al que ve la obra de arte a que tenga una concienciación interna, porque mis sentimientos no son los sentimientos del que ve la obra. Lo que quiero es que el que vea la obra sienta la necesidad de buscar algo. Yo admito que soy artista concreto. Arte concreto quiere decir que en nuestra obra no hay referencia a nada afuera de la obra de arte en sí misma. En el trasfondo de eso hay una inestabilidad, concretar y no concretar. No se puede concretar, es igual que el color, todo pasa. Yo no estoy expresando ninguna idea ni quiero decirle nada al que ve el cuadro, porque yo creo en la libertad.
no hay luz. Yo no sé vivir en tinieblas. ¡Qué angustia! Y yo imploro la luz, los colores, volver a vivir. Estamos asistiendo al proceso inverso de la naturaleza de la luz. Estamos asistiendo a partir de los 3 colores primarios de la luz, producir la luz blanca. Y cuando interrumpimos ese proceso con la presencia mía entre la fuente de la luz y la pantalla, aparecen todos los colores del espectro de la luz. La escultura es cuando un personaje que en ese momento es parte de la escultura interrumpe el proceso natural de producir el color blanco. Entonces, cuando ese sujeto interrumpe ese proceso, aparece la escultura. En este caso, tú eres parte de la escultura, tú eres la escultura. La escultura de luz es la concienciación personal de que yo estoy inmerso en la luz y en los colores. Esos son los colores que yo quiero utilizar, que quiero aprisionar. Los colores parten de la luz. Si no hay luz, no hay vida. No vemos, vaya, es la oscuridad, es el agujero negro que no se sabe lo que es. Los colores tienen sentido para nosotros, cada color según la cultura. Es decir, es muy importante cómo los colores están asociados directamente a nuestra cultura, a nuestro modo de vivir, a nuestro pensamiento. Yo no pinto la luz, yo utilizo la luz, yo vivo en la luz. Y yo quiero que el que vea los cuadros viva en la luz también. La vida es futuro. La vida es lo que va a pasar, bueno o malo. Si tú te aferras al pasado, no estás permitiendo fluir la energía. Entonces, claro, la misma idea de, en la obra de arte, no tener referencias, porque cuando tú tienes un elemento referencial en tu obra de arte, me anclan a eso que ya no existe. Pero cuando tú eliminas toda referencia al pasado, lo único que te queda es el devenir. El devenir, que es lo que tienes que afrontar. Yo creo que es válido que la referencia te ancle a algo que ya pasó, que no existe y que debes abandonar. Utilizo la forma geométrica porque no hay otra manera de eliminar tanto para expresar lo que yo quiero. El cuadrado en sí no significa nada. Entonces tengo que utilizar el color para esos cuadrados. Si utilizo el color sin una definición anterior, me pierdo, porque entonces el color forma una forma en sí misma que me controla. Entonces yo quiero encauzar un pensamiento. El color para mí es uno de los elementos más volátiles de la plástica. Los matices de colores son millones. Cuando tú utilizas un color, es una decisión. Vaya, es una decisión que en el caso del pintor está arriesgando la vida. Ahora, cuando utilizas 2 colores, entonces ya estás en un campo de batalla. Pero el campo de batalla, el riesgo ese que tú estás utilizando, lo tienes que proyectar. Si tú llegas a proyectar una sensación de
de vacío, de incertidumbre, problema problemático, entonces estás empujando al usuario a que busque en sí mismo. Pero la inestabilidad del color, pues claro, es que puede buscar en sí mismo en un momento, pero ese momento cambia, porque por la luz cambia el color, por la situación donde está, todo. Entonces, claro, es como la vida. En una obra de arte puedes tener o tensión o armonía. Ambas situaciones te producen desconcierto, porque la armonía pues es mentira, y la tensión pues te produce necesidad de llevar a la armonía. Por ejemplo, ahora estoy pintando un verde que yo no utilizo usualmente. Pues me produce muchos problemas en el sentido de que tengo que controlarlo. Pero ese verde va a tener que luchar con un naranja, por ejemplo, ¿no? Que a mí me parece horroroso, pero tiene que hacer. Ese es mi reto actual. Cuando termina el artista el cuadro, la mayor función es que ese cuadro instigue o provoque en el que lo ve, con el que se comunica, un nivel de concienciación. Ahora, eso no quiere decir que ese cuadro también puede servir como objeto de decoración. Ese cuadro está en el entorno y no deja de tener su función de búsqueda del conocimiento si también está integrado en la vida. En muchos momentos la obra mía la he tenido como una imagen en la mente. El dibujo, de todas maneras, es algo que de día a día te lleva a organizar tu mente. Esta carpeta que la hice con Gonzalo Rojas es una carpeta a partir de los poemas de Gonzalo Rojas, y es la obra más figurativa mía. Se llama 5 diálogos porque es el diálogo entre la poesía de Gonzalo y lo que yo he captado como la esencia de esa poesía. Diálogo del pez. Él tiene del animal que me rodea a medida que voy saliendo. Otro poema que él tiene, de la mariposa. Entonces dice, Requiem de la mariposa. Y este es lo que yo pienso que es una mariposa. Esta es mi segunda carpeta y la obra, digamos, más política que yo he hecho. Opresión. Cercena la estrella que ilumina y mata. Es un verso de Martí. Cárcel. Elimina la estrella. El exilio. Libertad. Y llegó Martí con la bandera cubana. Martí en azul, los 3 colores de la bandera cubana. Martí en azul no debió en blanco y morir rojo. Vaya, que no tiene que ser obvio, sino es sutil. Cuando el negro empieza en mi obra, quizás sea en estos cuadros, es como que lo negativo se está metiendo en mi obra. Este es el mundo, este es mi mundo, mundo de colores, mundo de relaciones, mundo de sistemas, ¿tú entiendes? Relacionado directamente con mi vida. Es decir, el negro en mi vida es aquella parte de que yo lo siento, que me duele. Entonces, es mi patria.
Añoro, yo creo que tuve una infancia feliz dentro de lo que cabe. Mi pueblo es Banes, un pueblo joven en Cuba porque es de finales del siglo XIX. Cuando acabé mi bachillerato en el 1940 y pico, me fui para La Habana a estudiar la carrera que yo quería. Yo quería estudiar arquitectura, pero no tenía dinero. Y la única carrera que pude escoger es contador público. Cuando voy a La Habana, mi hermano segundo, Frank, que estaba estudiando ingeniería, y yo cogemos una habitación en el Hotel Andino que estaba frente a la universidad, pero tenía dos habitaciones con un baño en el medio. En una habitación estaba mi hermano Frank y yo, en la otra habitación Raúl con otro estudiante. Mi contacto con Raúl pues fue esporádico, digamos, ¿tú entiendes? Compartíamos el baño, pero no ideales. En aquel entonces, hace 50 años, pues fuimos amigos. Hace 50 años. Fidel se casa con mi hermana cuando estaban estudiando en la universidad. Se casan en Banes. Fue un acontecimiento. Yo nunca pude tener una empatía con Fidel. Mi idea de Fidel es que o tú aceptas su liderazgo o no eres amigo de él. Mira, yo me acuerdo la única anécdota que yo puedo pensar de Fidel es una vez que estábamos en una habitación, estaba Fidel, mi hermano, él hablando con mi hermano, y estaban hablando de algo de los Estados Unidos. Lo único que le interesa a Fidel es la destrucción de los Estados Unidos. Él sabe absolutamente que si los Estados Unidos no deja de existir, el problema del sistema de ellos no puede avanzar y está probado porque el sistema democrático, digamos, acabó con el sistema soviético, pero él sigue en la mente. Él tiene que acabar con los Estados Unidos y con la idea democrática. Es otra dimensión en la que él está. En el dolor que me produce lo que ha producido, lo que ha hecho con Cuba. Eso es todo. Dolor, mucho dolor, mucho dolor. El 31 de diciembre me cogió a mí festejando el Año Nuevo, naturalmente, ¿tú entiendes? Con, entre otros, Andresito Rivera Agüero, que es el hijo del que había salido presidente de que iba a suceder a Batista. En la posibilidad que nosotros, digamos, estamos seguros que Batista se iba a ir y volvíamos al proceso constitucional. Vinieron a buscar a Andresito para llevárselo, porque entonces me enteré que Batista se iba. Entonces, bueno, oye, hay que irse también. Me fui en el avión, en el último avión de la cubana que salió del aeropuerto José Martí. Después de eso, cortaron el aeropuerto y no pudo salir nada más. El piloto dijo, cuando se enteró del acontecimiento, dijo, no voy. Y alguien le puso una pistola en la sien y le dijo, sí, usted sí va. El sistema
vamos a llamarle comunista, no sé si puedo llamarle así o no puedo llamarle, pero vamos a llamarle así. Te da unas expectativas vivenciales totales. Si tú como ser humano tienes la capacidad de desarrollarte totalmente en ese sistema. Entonces, tú llegado a un momento te das cuenta que no solamente no puedes desarrollarte, sino que te coarta lo más imprescindible para vivir. Es decir, que te coarta la respiración, que te coarta eso que llamamos libertad, que según la mentalidad que tenga se pone más grande o más pequeña. Entonces, claro, es frustración. La frustración parecida a la que podemos tener en el mundo capitalista, pero esa ya la sabemos. Tenemos esa esperanza que es horrorosa, la palabra, la idea, todo es horrorosa. Esperanza vino en la caja Pandora, es horrorosa. Pero bueno, la posibilidad quizás de llegar a hacer algo dentro de nosotros mismos. Pero donde no podemos hacer eso quizás es en el mundo ese que nos quiere diseñar nuestra vida. Cuando yo estuve en Nueva York, salí de Cuba, ¿no? Entonces me conecté con artistas que eran afines a mi trabajo, al trabajo que ahora llamamos concreto. Yo en aquel momento no sabía que era concreto. Pero al mismo tiempo me relacionaba con amigos dentro del círculo de artistas, pues que me interesaban. En ese momento estaba comenzando lo que llamamos pop art. Dentro de los artistas de pop art estaba Andy Warhol, uno más. Como todo artista, Andy Warhol era un individuo muy complejo y me interesó la personalidad de Andy Warhol. Yo iba a lo que él llamaba la factoría y había un ambiente, digamos, frenético de creatividad. La vida de Juanita Castro es un rodaje típico de Andy Warhol. Es un rodaje aséptico, pudiéramos decir. Aséptico, en el cual yo creo que es la característica de Andy, que es que no pasa nada y pasan muchas cosas. Los amores de Ondine. No fue una película planeada por Andy, sino que estábamos todo el grupo de Andy pues en una casa en East Hampton y pues empezamos a beber y a conversar y pasó la película. La cuestión de mostrarse en cuero, desnudo, yo no le doy ninguna importancia en ese momento porque primero nunca ejercí de buen cuerpo ni nada de eso. Pasó y de pronto me encontré con que estaba en la portada de un periódico en el Village Voice y está bien, vaya, resultó. Nada más. Puede decirse que yo estaba experimentando la vida, yo estaba volcado en mi propio egoísmo. Estaba absorbiendo todo aquello que estaba pasando sin saber lo que era. Yo considero que Andy Warhol fue un gran manipulador, pero eso es parte de su genialidad. Era el individuo imbuido en su necesidad de creatividad, de contacto, de manipulación de las herramientas que incluía el ser humano.
En un momento dado, yo pude haber sido una herramienta de él. Él pensó, me dijo que hiciéramos una obra conjunta. Yo no quise hacer esta aventura con Andy porque no me gustó la idea figurativa, la referencia en la obra de arte, la mistificación de ídolos. Yo voy por otro camino que me ha traído hasta aquí. Yo no sé si es bueno o malo, pero es donde estoy. Es que Andy Warhol siempre fue un individuo distante. Yo lo considero mi amigo, que fue mi amigo. Era sexual, no bebía, no tomaba droga, aunque alrededor de él pasaba todas esas cosas. Él era ambiguo, sí, era un ser muy ambiguo. Es decir, muy ambiguo, que él utilizaba esa ambigüedad. Andy Warhol no pudiera haber existido en otra cultura, es decir, es un producto de la cultura occidental. No sé cuál ha sido, tú entiendes, la influencia, pero indiscutiblemente alguna tiene que haber sido, ¿no? En los años 60. Yo me fui en los 70, después como en los 80 volví a Nueva York. Entonces, en la tienda de arte vi unos colores y le pregunté a la chica que vendía entonces me dijo, bueno, esto desde Andy Warhol tenemos esos colores. Es decir, porque Andy Warhol usaba esos colores fluorescentes, etcétera, ¿no? Y vaya, eso me sorprendió, la verdad, porque yo no los conectaba, ¿no? Quizás ese ha sido uno de las influencias de Andy, pero yo no sé. Él hizo una exposición en la Galería Vijande. Yo fui a verlo, lo saludé, después él me puso tuvo una rueda de prensa, yo estuve en la rueda de prensa. Fue muy emocionante para mí. Los 60 en Nueva York fueron muy importantes en mi vida y ahora que yo estoy conversando con los amigos de Andy Warhol, pues también fue importante. Fue una apertura a mi interior, fue una definición de lo que yo quería hacer. Yo creo que quizás uno no sabe lo que quiere en la vida, pero sí sabe lo que no quiere. Vine a Madrid. Mientras que estaba viviendo en Madrid, viví un año en San Pablo, Brasil, otro año en Asunción, Paraguay. Después volví a Madrid y por azares de la vida, pues pasé 5 años en Lieja, en el corazón de Europa, donde yo me muevo como artista. ¿Qué Madrid? Madrid es una ciudad que ya se ha convertido en parte de mí, ya yo pertenezco a Madrid. Todos estos años he tenido una experiencia vital y una experiencia artística muy importante. Me relacioné con un grupo de artistas concretos que fue para mí una experiencia fundamental. Tengo un taller pues muy cómodo para lo que yo necesito actualmente, y además la condición de la relación humana ya yo la tengo resuelta aquí en Madrid. Tengo amigos, amigas, puedo caminar, y Madrid pues se habla español como en Cuba,
todos tenemos antecedentes, antepasados españoles, que es parte de uno, es parte mía. Quizás Madrid me aporte la estabilidad emocional que yo necesito. ¿Qué le falta a Madrid? Actualmente yo me siento como artista exiliado de Madrid. Yo me siento que yo como artista estoy en Alemania, que es donde me quieren, que es donde valoran mi obra. Pero eso no quiere decir que yo esté distanciado de Madrid. Yo tengo mi segundo exilio. El primer exilio ha sido al final en España. Ahora estoy exiliado en Alemania. Estoy exiliado en Alemania viviendo en el barrio de Antón Martín de Madrid. Yo me siento que aquí no soy nada en Madrid, que en España, que aquí no existo. Y en Alemania estoy ofreciendo algo. It's an idea, it's not my life, but it's not my mind. I want to provoke your mind. Ahí en 1970 en Nueva York. Ya está, y estuvo viajando por todos los lugares que yo estoy viajando, ¿te entiendes? Y envuelta en papeles. Entonces ahora Mr. Rupert la vio reflejada y la mandó a buscar. Es una obra que yo llamaría muy racionalista, pero al mismo tiempo la razón mezclada con el sentimiento, en el sentido de que si hay razón, digamos, en que yo ponga arriba los colores fríos y abajo los calientes, es por el sentimiento que unos tienden a huir de uno y otro, a acercarse. Estamos en Hunfeld, después de la caída del muro de Berlín. Este lugar estaba abandonado, era una planta eléctrica abandonada que la ciudad se la dio a Jürgen Blum, y él ha hecho, no es más que un museo, es un centro de creatividad, es un centro de lo que está pasando ahora en el mundo del arte concreto. Y lo que vais a ver aquí es parte de la obra de artistas que están trabajando ahora. Ahora acabo de exponer en la casa de Mies van der Rohe, en Berlín. Expongo en Berlín. Es decir, constantemente estoy en contacto con el Forum Concrete Kunst de Erfurt. Estoy en contacto con Hunfeld, que también tienen un foro. Y aquí he hecho mucho, aquí he trabajado mucho. Pero no me quieren escuchar. ¿Está bien? ¿No? La cuestión del arte no tiene que ser una cuestión de dolor, sino algo de la vida. Una vida sin fantasía, sin misterio, sin posibilidades de errar. La vida organizada, mejor que te mueras. El ser humano por esencia es vulnerable. Si tú te proteges de cualquier cosa que te vaya a pasar, estás muerto, ya muérete. Tus puntos vulnerables son los mágicos. No, modernidad yo no sé lo que es, absolutamente no sé lo que es. Modernidad.
porque eso es efímero. Pero la vida es rebelión, si no, no es vida.